18? Porque resulta ser que 18 es el número de hombre. 99 es número de hombre, es 18. Y que tiene su contraparte nefasta o su antonomasia, o dijéramos su versión, en el número 666, que son 3 veces 6, que es 18. Pero en el caso de, dijéramos, de la metáfora matemática que estamos hablando en este capítulo de Lucas, es 99, es decir, 18, número de hombre. Pero ese 18, que es número de hombre, es el hombre verdadero. No es el hombre mecánico del mundo, no. No es el hombre autómata de la calle, no. No es el profano, no. No es el hombre vulgar de la tierra, no. Es el hombre que está trabajando sobre sí mismo, que está viviendo esa enseñanza crística, síntesis que dice: niéguete a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el adepto, es decir, el iniciado de los misterios crísticos. Es aquel que está viviendo las enseñanzas crísticas o que está haciendo de su vida un evangelio, o está escribiendo en su corazón con letras ensangrentadas de dolor y de probación el evangelio. Entonces llegamos nosotros al sendero. Cuando nosotros llegamos a este sendero, vemos que el 1 con relación al 9, o el 1 con relación al 99, que es el caso de este verso que estamos analizando del arrepentimiento, se logra cuando se integra el hombre a la divinidad. ¿Por qué? Porque el 1 no solamente es el principio, sino que es la totalidad. Ahora bien, ¿cuál es el principio? La crisálida. ¿Cuál es el principio del árbol? Su semilla. ¿Cuál es el principio del hombre? Su semilla. Pero su semilla, la semilla del hombre tiene dos connotaciones muy específicas, dijéramos. La primera es la simiente y la segunda es la crisálida en sí mismo, que es el hombre máquina, que es el hombre autómata, que es actualmente nosotros las personas que poblamos la faz de la tierra, que somos humanoides. Es decir, un humanoide es una crisálida de hombre. Se parece, pero no es. ¿Por qué? Porque el hombre en sí mismo, como rey de la naturaleza, como sacerdote de la ciencia pura, como justo, como santo, como ángel de luz, no es la persona, o lo que nosotros llamamos persona. Hay una distinción, y eso lo hemos descrito y comentado mucho en nuestras ediciones anteriores de Superando Nuestros Límites. En todo caso, ciertamente la exhortación es que nos convirtamos en hombres, pero para ello necesitamos arrepentirnos. Ahora bien, ciertamente el arrepentimiento tiene procesos muy difíciles, dependiendo del nivel de ser de cada persona, y tiene también ese proceso, dijéramos, la vida entera. Es constante el proceso para nosotros arrepentirnos. ¿Por qué? Porque todas las partes del ser necesitan dentro de nosotros, me refiero a las que están acondicionadas por el ego, o la conciencia que está embotellada en el ego, necesita de arrepentimiento. Para que pueda ser el arrepentimiento objetivo que está descrito tanto en el Evangelio como en el Pistis Sofía, que en este caso me refiero al segundo arrepentimiento de Sofía, que está descrito en el Pistis Sofía y que se corresponde al Salmo número 70. Entonces vemos la concordancia que hay entre los salmos, el Pistis Sofía y el Evangelio en lo que respecta al arrepentimiento.
Entonces, ¿necesario es que nos arrepintamos? Sí. ¿Qué vamos a considerar? Nuestra vida, nuestras reacciones delante de la vida. Para ello vamos a recordar también, a la luz de la teología, en forma sencilla dijéramos, unas palabras que todos escuchamos y que de alguna manera, palabras más, palabras menos, están descritas también en el Nuevo Testamento, y quiero compartir con ustedes ahora del Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Voy a añadirle a este análisis, sin la intención, sino solamente de ampliar nuestro compartir, pero sin la intención de, dijéramos, transgredir la enseñanza del Evangelio, una palabra que nosotros siempre hemos escuchado, principalmente de nuestros mayores, que cuando nos leen o nos recuerden este verso, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ellos agregaban, porque para el indigno todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Entonces resulta ser que el arrepentimiento es semejante a una puerta, que es la última que nos queda para tocar. Eso significa que esta puerta se relaciona ya con nuestra perdición. Pero recordemos que la perdición es la vida ancha, placentera, hedonista, sin responsabilidad alguna de nuestro ser, en el sentido de amarle y de servirle, en la luz y para la luz, sino que es el camino ancho que está descrito en las Escrituras y en la palabra. Entonces vemos aquí que debemos reflexionar si nosotros estamos en el sendero ancho de la vida o estamos en el sendero de la muerte, de la luz, que es el del ser. Porque el camino del ser es muerte para el del mundo, y el sendero del mundo es muerte para el del ser. Esto no es tan difícil de entenderlo, porque el espíritu y la materia aparentemente son opuestos en sus principios de leyes expresos fenoménicamente en sus vivencias, en sus manifestaciones, pero que pueden ser conciliados por el alma. Pero el alma hay que crearla, y se crea es a través de la cristalización de la energía creadora y de la efusión del ser, de esa energía crística, a través del amor. Claro está que también se necesita morir en el yo y de amar a la humanidad, pero en todo caso es lo que se requiere para cristalizar el alma, que es la que va a unir, a fundir, a enlazar como intermediario y como conciliador las leyes del espíritu y las leyes del cuerpo. Esto es muy importante para poder comprender los misterios crísticos y sobre el arrepentimiento. Entonces, si el arrepentimiento es la última puerta que tocamos, esto significa el último estadio de posibilidad que nosotros tenemos para redimirnos, es decir, para regenerarnos en el sentido de la luz hacia la luz. Porque nosotros somos luz, pero actualmente estamos en tiniebla. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de sopor, de inconsciencia, de sumersión en la ignorancia, en el dolor, en el error, en el yo, en las fuerzas anticrísticas, en el materialismo, en el placer, etcétera, bajo la legión. Y en ese caso, en esa sumersión, somos totalmente inconscientes. Y eso tiene infinitud de niveles, porque viene la subconsciencia y viene la infraconsciencia.
Entonces esto es grave, pero sin embargo queda como puerta la del arrepentimiento, que es la última. Ahora, mi exhortación, hermanos, hermanas, es que no esperemos estar en nuestra última posibilidad para que toquemos esta puerta, no. Porque nosotros la podemos tocar aquí y ahora, en este instante. ¿Qué necesitamos? Ser honestos, auténticos, sinceros con nosotros mismos. Y en oración profunda a nuestro Padre, que Él nos dé la capacidad contemplativa de ver directamente los errores, dijéramos la maldad, el pecado, los defectos psicológicos dentro de nosotros. Y en ese estado se produce el remordimiento, que es previo al arrepentimiento, y así tocamos esa puerta. Ahora bien, fíjense ustedes el autoengaño que nosotros nos encontramos. Nosotros pedimos y se nos da, y mientras más pidamos, más se nos da. Y cuando eso sucede, nosotros pensamos que el Padre está con nosotros y que en el camino que estamos muy bien. Y incluso llegamos hasta la osadía y la temerariedad de criticar a nuestros semejantes que no están tan bien como nosotros, entre comillas. Y le recriminamos y podemos hasta criticar o hasta injuriar de que ellos están separados de su Padre porque ellos están supuestamente en desgracia. Pero ambos son los extremos de un mismo estado de ignorancia. ¿Por qué? Porque un estado social, una posición social, no es indicativo de un estado de iluminación o de fe o de ser partícipe de la luz o de santidad. No. Sépase bien, ningún estado social, ningún reconocimiento social, llámese fama, llámese nombradía, llámese título, llámese riqueza, llámese poder, llámese principado, como quiera que se llame, hasta el más exaltado, no se relaciona ni con Dios, ni con el ser, ni con el espíritu. Lo del mundo es del mundo. ¿Qué debemos comprender con esto? Ser sinceros con nosotros mismos. Porque de nada vale estos títulos en el nivel de ser interior. Y de hecho, los grandes seres nunca han tenido grandes títulos, ni los tendrán. Porque el ser es el ser y la razón del ser es el ser. Entonces, si partimos de ese principio, nos daremos cuenta que sí tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos desarrollado el ser, no hemos despertado el ser. Entonces no somos lo que somos. Y el que se dé cuenta de que no es lo que es, sino que es lo que no es, entonces es capaz de separar el yo del ser, el yo de la personalidad, el yo del cuerpo, del ser y de la personalidad, y se arrepiente. Siente remordimiento del estado en que se encuentra, de inconsciencia, de ignorancia, de autohipnosis. Entonces allí comienza en sí el despertar y en sí comienza el arrepentimiento, porque el arrepentimiento en sí se relaciona con la conciencia, esa que primero se desacondiciona de los intereses de la vida y que después se libera del yo a través de grandes trabajos y del auxilio de nuestro Cristo íntimo y de Dios Madre dentro de nosotros. No existe otro camino para lograrlo. Entonces, hablar de arrepentimiento es hablar de hacerse consciente en un nivel. Solamente así es que se produce el negarse a sí mismo. Entonces, este arrepentimiento es maravilloso porque, como lo dijimos la semana pasada, se relaciona con Juan el Bautista, es decir, la reencarnación de Elías, el profeta del Altísimo. Entonces, para que terminemos este asunto, el arrepentimiento realmente en sí, crístico, objetivo, no el que consideramos personal en nuestro entendimiento, sino el verdadero,
se fundamenta en el cumplimiento del bautismo, tanto el del agua como el del fuego. El bautismo del agua es el de Juan, el bautismo del fuego es el crístico, es el del INRI, es el de la cruz. Entonces realmente para nosotros arrepentirnos necesitamos calificar el arrepentimiento, y esa calificación es en la cruz, y el trabajo en la cruz es muerte en el yo, y también es sacrificio por la humanidad,